Sí, fue un sueño hecho realidad, la verdad es que no me lo esperaba y además como fue todo, ¿no? Conseguimos llegar a la final y vivir toda esa experiencia fue alucinante, ¿no? Yo creo que con eso ya me podía retirar porque fue una experiencia que jamás la olvidaré. Sí, cuando llegué aquí, la verdad, sonaba mucho, ¿no? Ese eslogan y quería comprobarlo y la verdad es que sí, ¿no? Es más que un club porque el sentimiento que siente todo el mundo, por ejemplo, el otro día fuimos a ver la Copa del Rey en Madrid y en Valencia, que ganó el Madrid, y la verdad, ver a aficionados sufriendo con el equipo y todo lo que pasó allí fue algo muy bonito, ¿no? Muy bonito, aparte de que, bueno, desgraciadamente perdió la final, pero lo que sintieron los aficionados durante todo el partido fue increíble, ¿no? Esa emoción creo que se tiene que vivir desde dentro para sentir lo que significa este club, ¿no? Es un vestuario que todos nos llevamos muy bien, ¿no? Pero especialmente Víctor Sada, que está siempre hablando de cosas, temas en comunes, ¿no? Que tenemos, de que le gusta mucho eh, adivinar cosas y jugar con el azar, ¿no? Y la verdad nos lo pasamos muy bien, pero con todos, ¿no? Y Joe Ingles, la verdad, este año llegó a mitad de temporada y, bueno, la verdad es que es un jugador también joven que nos ayudamos mutuamente y lo pasamos muy bien. También, bueno, todos, ¿no? Podría decir, pero especialmente pues estos. Sí, cuando dijeron que teníamos bueno, tenía una entrevista con Betfair, dijo que a ver si le abríamos una cuenta a él con algo de dinero para jugar. Bueno, he tenido relación con Boyan por algún anuncio de Nike, mucho, cosas además. así, y viene mucho al Palau. Y también con Piqué también he tenido un anuncio Nike y bueno, hablamos. Sí, la verdad es que quedarme con un momento sería muy difícil, ¿no? Pero sí que los Juegos Olímpicos fue algo muy bonito, muy especial, ¿no? Yo creo que tienes que tener descaro desde pequeñito, ¿no? Dentro de la cancha, no importar si juegas con mayores o no, sino disfrutar de lo que estás haciendo, ¿no? Y tener morro, ¿no? Tener morro de jugarte ese balón, de saber lo que es mejor para el equipo para intentar conseguir la victoria, ¿no? No, no lo he tomado, si no lo diría ningún problema, pero no quiero pensar en ello, ¿no? No quiero pensar ahora mismo en qué pasaría, porque también sí que el lockout es importante, porque bueno, no jugar durante unos meses para mí pues, es importante y creo que es una decisión a tener en cuenta y como más tarde la tome mejor porque sabré más o menos lo del lockout, por eso tampoco quiero pensar ahora y también para centrarme solo en el Barcelona. Bueno, que no sea base, así tendría minutos. Y jugador, pues es difícil porque hay tantos y tanto bueno, pero creo que me decantaría por los Gasol, digo Marc, porque me has dicho que Pau no puedo, o Rudy. Es que todos tienen cosas, muchas cosas y muchas cosas buenas, ¿no? La verdad es que me gusta muchísimo el talento que tiene Rondo, ¿no? Es un jugador que físicamente es muy bueno y que lee muy bien el juego y bueno, y esta temporada, ¿por qué no decirlo, no? Yo creo que MVP va a ser Derrick Rose y lo que ha hecho y lo que está haciendo es increíble, ¿no? Llevar el peso de un equipo tanto en dirección como anotador, ¿no? Creo que lo que está haciendo es increíble, igual que Chris Paul en esta serie contra los Lakers, que parece que ya se ha olvidado mucho de la lesión y que está haciendo un destrozo, ¿no? Sí, hay muchos, ¿no? Pero creo que Papalucas desde pequeñito, ¿no? Antes de jugar contra él era un espejo a seguir, ¿no? Porque un ejemplo a seguir porque creo que lo que hacía, lo que hace es increíble, ¿no? Y desde pequeñito que tuve la suerte de jugar contra él con el Juventud, contra cuando estaba en el CSKA y me pareció un rival increíble. Ahora mismo solo pensamos yo personalmente y el equipo, en quedar primeros de la liga regular y en ganar esta CB que el año pasado se nos escapó, que fue el único título que no ganamos y que tenemos mucha ilusión puesta en ella, ¿no? Es un playoff, es muy difícil decir ahora mismo porque pueden haber sorpresas, ¿no? Pero creo que Madrid y,
y Valencia son rivales muy fuertes, ¿no? Ya lo demostraron en Euroliga llegando casi, bueno, uno llegó a la Final Four y el otro estuvo en las puertas y creo que son rivales muy difíciles, ¿no? Y un rival, creo que Sergi Llull es un jugador que está madurando muchísimo y que tiene un talento increíble, ¿no? Porcentaje no sé, ¿no? Pero yo confío en mi equipo, confío en que podemos ganar, en que si hacemos las cosas bien tenemos muchas posibilidades y bueno, confío mucho y vamos a por la liga, ¿no? Pues ahora ya se tiene que olvidar un poco la Euroliga y tenemos que pensar solo en la ACB, pero si Betfair lo dice, igual somos un poco más favoritos. Sí, es especial, ¿no? Siempre será especial jugar contra el Juventud porque es donde me he criado, donde me han dado la oportunidad y siempre les estaré agradecidos. Y es especial, ¿no? También porque aún conservo amigos de allí que cuando era etapa pues, cadete o junior, pues ahora están llegando al primer equipo y la ilusión que tienen me recuerda mucho, ¿no? Y sé lo que es vivir allí y siempre será especial. Nunca lo sabríamos, ¿no? Porque bueno, no han estado y no hemos podido tener la suerte de contar con ellos, pero creo que son dos jugadores que aportan mucho, tanto dentro de la cancha como fuera, ¿no? Jugadores que son ganadores desde un primer minuto, donde tienen mucha experiencia y ayudan a los jóvenes y a gente bueno, que está un poco desorbitada en momentos difíciles a reconducirla, ¿no? El año pasado nos ayudaron muchísimo y este año no han podido por lesiones, pero igualmente fuera de la cancha estaban, ¿no? Aunque dentro de la cancha sí que los echábamos de menos, fuera sí que estaban y nos ayudaban, ¿no? Es difícil, ¿no? Porque Panathinaikos ha llegado a un momento muy bueno donde nos ganó a nosotros y creo que tienen las cosas muy claras y creo que Panathinaikos y Madrid apuesto por una final de estas. Después ya será muy difícil.